Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Hasta ahora hemos visto la presentación en el capítulo 1 y la semana pasada estuvimos viendo las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia. Y en Asia Menor, lo que hoy en día llamamos Turquía, hubo más de 7 iglesias. Estaban Antioquía, Colosas, tuvimos una carta a Colosenses más atrás en la Biblia. Están Derbe y Listra e Iconio, pero Jesús eligió escribir cartas solo a 7 de estas iglesias. Como dijimos la semana pasada, parece muy posible que todo el libro de Apocalipsis esté dirigido a estas 7 iglesias, sea sobre las 7 iglesias, y toda la profecía concierne a estas 7 iglesias. Ahora, puede que tal vez consideres estas cartas como históricas, que estén relacionadas a las iglesias y pueblos y ciudades de 2000 años atrás, por lo que no son muy relevantes para nosotros, o podrías decir que representan eras de los últimos 2000 años, pero si ese es el caso, otra vez, la mayoría pasaron hace siglos y ya no son relevantes. O tal vez son tipos de iglesias, iglesias desviadas, tibias, iglesias muertas, etc. Tal vez hay algo ahí, pero mi sugerencia es que parece posible, al menos para mí, y estoy tratando de argumentar mi caso, de que estas 7 cartas están dirigidas a la iglesia, a los santos de los últimos 7 años antes de que Jesús regrese al Monte de los Olivos. Cada carta está dirigida a la carta 1, a la iglesia en el primer año, carta 2, a la iglesia en el segundo año, y así sigue. Y corresponden, porque al menos a mí me parece posible, que corresponden a los 7 sellos. Así que cada sello corresponde a un año. Así que una carta, un sello, un año. Hablando de los últimos 7 años. Ahora, nunca es fácil entender en gran detalle la profecía antes de tiempo. Así es como funciona. Después de que pasen los eventos, puedes mirar atrás y decir, oh, eso es exactamente lo que decía la escritura. Pero antes de tiempo no es tan sencillo, así que lo que intentamos hacer es asegurarnos de conocer bien la narrativa, las palabras, las descripciones, y tratamos de interpretarlas con la ayuda de nuestro pollo de Ure, porque a veces terminamos especulando, pero cuando lleguemos ahí, probablemente tendrá mucho más sentido. Pero antes de tiempo hacemos lo posible por ser responsables, por reconocer cuando nos estamos alejando de lo que dice la escritura y empezamos a especular. Pero creo que eso es lo mejor que podemos hacer en este momento, porque solo cuando llegues a ese momento comprendes por completo la profecía. Así que la primera carta fue para Éfeso, lo que tal como vimos parece corresponder al caballo blanco. El primer sello, el caballo blanco y su jinete traen gran engaño a la tierra. El caballo blanco y el jinete llegan para vencer, y vencer en griego es nikao, que significa conquistar. Al menos la versión New King James dice conquistar, pero sugiere más que es vencer, lo que tiene un gran elemento espiritual en sí. Así que un gran engaño el primer año, diseñado para engañar incluso a los discípulos, incluso a los elegidos. Así que, ¿qué encontramos en la primera carta a Éfeso? Jesús los elogia por poner a prueba a aquellos que fingen ser líderes religiosos, apóstoles o mesías. Así que los creyentes del primer año parecen estar haciendo un buen trabajo probando, evaluando a estos supuestos líderes religiosos y descubriendo que muchos de ellos son falsos, mentirosos y fraudes. Eso es bueno. Jesús felicita a los creyentes por hacer un buen trabajo ahí. Pero aquí hay algo en contra de los creyentes de esta era. Él dice, tienen muchas obras, pero han abandonado su primer amor. Tal vez estas obras eran indiferentes a Él y han abandonado ese primer amor que tenían por Dios, a Jesús y por sus compañeros. Y Jesús dice, arrepiéntete o vendré a ti al final de la edad, advirtiéndoles. Así que esa fue la primera carta y ahora veremos la segunda, que es para Esmirna, la congregación que se encuentra en Esmirna. Y voy a sugerir, al menos por ahora, que esto puede corresponder al segundo sello.
en el segundo año de los últimos 7 años. Así que empecemos en el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Estamos en el sello número 2. Versículo 3 y 4. Cuando Jesús abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven a ver. Otro caballo. Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis, que en griego significa revelación. Y salió otro caballo rojo. El que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Así que solemos asociar este caballo rojo con algún tipo de guerra. Y dice que puede quitar la paz de la tierra y podría implicar paz mental. Así que pienso que lo que veríamos aquí es conflicto, disturbios, dificultades nacionales, internacionales, paz arrebatada de la gente. Así que las personas ya no pueden estar tranquilas y tienen ansiedad y miedo. Y definitivamente muerte, ya que dice que la gente se matasen unos a otros. Pero no es un periodo de muerte grande, ese es el cuarto jinete. Pero hay algunas muertes ocurriendo aquí en el segundo año, es mi sugerencia, pero hay cierto conflicto y tensión mundial. Si vemos la explicación de Jesús en Mateo 24, creo que sabemos, y veremos una ilustración de esto pronto, que Mateo 24, la profecía del Monte de los Olivos, nos da casi la misma información que encontramos en Apocalipsis 6. Así que cuando se trata del segundo sello, en Mateo 24, leamos el versículo 6 al 7. En los versículos anteriores, Jesús habla aquí de engaño. Él dice: miren que nadie los engañe. Ese es el caballo blanco, es el primer año. Versículo 6, estamos en el segundo año, el caballo rojo. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y haré una pausa por ahora. Así que la segunda cosa de la que Jesús advierte a sus discípulos es guerras y rumores de guerra. Eso coincide bastante con el caballo rojo. Tienes conflicto, tienes tensión. Por el caballo rojo dice: la paz es quitada de la tierra. Eso es lo que vas a recibir. Guerras, y no solo guerras, sino también rumores de guerra. Lo que de un modo puede ser igual de malo. Miedo por la guerra. El conflicto está allá afuera. La gente está muy nerviosa sobre estos tiempos difíciles. Pero Jesús dice: miren que no los turben. No tengas miedo. Es un buen consejo en este momento. Aunque hay problemas del mundo que te rodean y muchos rumores, y la paz ha desaparecido, miren que no los turben en este momento, porque se levantará nación contra nación, versículo 7, reino contra reino. Pero lo peor aún no llega. No sean turbados ahora, porque esto en realidad son los primeros días. La gran tribulación no llega sino hasta el cuarto jinete, el cuarto año. Así que hay muchas cosas pasando en el segundo año, pero no sean turbados aún. Aún falta lo peor. Pero continuando en el versículo 7, después de hablar sobre estas guerras y rumores, Jesús dice: habrá hambruna, pestilencia. Sabemos un poco más de esas cosas hoy en día. ¿No es así? Pestilencia, enfermedad, pandemias. Habrá hambruna, pestilencia y terremotos por todas partes. Las que son al principio de Dolores. Cubriremos eso un poco más adelante. Muy bien. Entonces ahí es donde quedamos en el segundo año. El caballo rojo, paz quitada, guerras, rumores de guerra. Pero Jesús dice: no sean turbados. Muy bien, con eso en mente, vamos a ver. No, primero, tengo una imagen que quiero enseñar.
Tal vez ya la han visto hace unos meses. Es una comparación mostrando en un lado las palabras de Jesús en Mateo 24, los varios puntos que recalca cuando los discípulos dicen, dinos cuándo vas a regresar, cuál es la señal de tu regreso. Y Jesús hace una lista completa de sucesos. Creo que hay 11 cosas en esta lista. Y puedes ver que coinciden con eventos de Apocalipsis capítulo 6. Así que el caballo blanco, rojo, negro, verde y demás, todas estas cosas están correlacionadas, así que parece haber una buena comparación entre Apocalipsis 6 y los sellos y lo que Jesús nos dijo en Mateo 24. Volveremos a ello un poco más tarde. Pero vamos a Apocalipsis 2 ahora, la carta a la iglesia en Esmirna. Porque estamos diciendo que ellos vivirán una época de conflicto, de tensión, ansiedad y sin paz. Así que veamos lo que Jesús les dice. Capítulo 2, versículo 8 al 11. Una carta bastante corta. Escribe al ángel o mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, al menos espiritualmente, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Como Mateo 24, él dice, no sean turbados. Puede ser un tiempo difícil en el segundo año, pero no sean turbados. Y aquí también, no tengas miedo de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ups. Y yo te daré la corona de la vida. Hay algunos desafíos en el futuro para nosotros. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Hay bastantes referencias aquí a la muerte, el encarcelamiento y ser fiel. Debemos saber también que estas son las mismas personas que en Efeso y Pérgamo y Tiatira. Estas no son iglesias con siglos de diferencia. Estamos hablando de la misma gente que recibió la carta de Éfeso y las instrucciones en esta, elogiados por identificar a los falsos profetas y a los mentirosos, pero también ordenados a arrepentirse por abandonar su primer amor. Es la misma gente recibiendo esta carta, solo que es el segundo año de los 7. Así que es la misma gente del primer año estará en el segundo, tercero, cuarto y más. A menos que te vuelvas un mártir en ese tiempo, o le des tu espalda a Jesús y te alejes en ese tiempo. Pero son las mismas personas avanzando de un año al siguiente. Uno de los temas principales en la carta a la gente de Esmirna es el sufrimiento. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. El sufrimiento parece ser un tema clave, pero otra vez, no tengas temor, dice Jesús. Ya sabes, en Mateo 24, no sean turbados, así que cuando oigan rumores de guerra, no tengan miedo. Cuando te des cuenta que no hay paz en la tierra, no tengas miedo. Si te enfrentas a la muerte, no tengas miedo. Es lo que Jesús dice aquí. Puede ser algo complicado para muchos de nosotros. Enfrentarnos a la muerte no es algo en lo que pensemos mucho, pero Jesús dice, no temas. Así que más vale que escuchemos su palabra, no temas. Cuando piensas en la muerte, tienes el versículo 8. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Jesús ha atravesado la muerte por cada humano. Jesús murió. Él era el Hijo de Dios. Era justo. Era hacedor de milagros. Era un individuo perfecto y un gran pastor para las ovejas. Él murió, pero volvió a la vida. Y creo que se está asegurando de alentar a los santos del segundo año a ser fieles hasta la muerte, porque si mueres, en realidad, vivirán otra vez. Y no serás lastimado, dice el versículo 11, por la muerte segunda, si eres fiel. Ahora, si vemos el versículo 9,
Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, obviamente espiritualmente ricos, pero en realidad ellos eran muy pobres. Los creyentes en esta era son muy pobres, pero noten, yo conozco tu tribulación, así que hay tribulación en ese tiempo. La persecución es algo que siempre asociamos al pueblo de Dios. No es un panorama positivo. Y el verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte. Así que parece que la tribulación, la persecución terminará en algo de martirio. Así que en la intensa persecución en el segundo año, al tiempo que la paz es borrada de la tierra y hay conflicto en todos lados, habrá algunas muertes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre ha habido persecución. Leemos al respecto y pensamos, oh, en los tiempos de Juan, Pablo y Pedro, ellos eran perseguidos en esos tiempos. Pero tú y yo hemos crecido en una sociedad moderadamente pacífica. Tenemos suficiente comida, agua, vivimos en hogares con aire acondicionado y calefacción, conducimos autos de lujo, ¿cierto? Vivimos muy cómodos. Es difícil que gente como tú o yo piensen en dificultades y pobreza. La palabra pobreza en el versículo 8 es una palabra que en griego significa mendigante, así que es extrema pobreza. E imaginamos que esto se debe a enfrentarse a la sociedad y sufrir como consecuencia, porque esta gente no se ha conformado y eso les ha costado sus trabajos, aumentos y otras cosas, porque están siendo fieles a la fe, fieles a su Señor y Maestro. Esto les ha costado. Perdiendo trabajos, perdiendo ingresos, y son pobres. Y sobre la tribulación, bueno, siempre ha habido, quiero decir, puedes ver hoy en día Afganistán. Tal vez en Afganistán hay muchos cristianos apasionados, y por ahora es difícil para ellos. Algunos son perseguidos, sacados de sus casas, golpeados. Si vas a Irán, un poderoso país musulmán, pero hay supuestamente 1 millón de cristianos apasionados ahí. Entrar a sus hogares en la noche, padres son sacados de sus hogares y nunca vuelven a ser vistos. Así que para mucha gente al pasar siglos, ser cristianos ha sido algo de vida o muerte. Así que para nosotros puede ser un buen momento antes de tiempo para que nos preparemos mentalmente, como ha sido un buen viaje, pero hay un camino lleno de baches más adelante para los cristianos en el futuro. Y como dice Jesús acá a la gente, no tengan temor de las cosas que han de padecer. Tenemos que estar conscientes de ello. Es como la situación en varias partes de USA en que mucha gente se inclina por la Biblia. Ciertamente en el Reino Unido nadie tiene una Biblia y la lee, pero los americanos son muy orientados a la iglesia, del tipo nuevo nacimiento, y una de las creencias más populares allá es el inminente rapto secreto. Es muy famoso. Jesús vendrá en cualquier momento, puede ser en los próximos 10 minutos, incluso chasquear los dedos o tocar su trompeta, y los santos, quienes van a la iglesia, serán llevados de forma secreta al paraíso. Lo esperan pronto. Y muchos pastores y americanos dicen que eso es incorrecto, que no pasará así, porque esta gente piensa que van a escapar de la tribulación. La visión más popular allá es que los últimos 7 años son todos tribulación y que Jesús llegará pre-tribulación a llevarse a todos los buenos antes de los 7 años. Así que la mayoría de asistentes a iglesia estadounidenses creen que no enfrentarán dificultades, serán llevados al cielo o a un lugar de seguridad. Y lo que muchos pastores están diciendo es, bueno, amigos, espero que ese sea el caso. En mi corazón no me molestaría ser llevado a un lugar de seguridad como el cielo antes de que empiecen los problemas. Así que realmente espero que sea el caso. Pero no creo que sea bíblico. Y más vale que empiecen a pensar en estar en la tribulación, enfrentando dificultades, siendo perseguidos, siendo mártires. Es mucho mejor estar preparado en tu mente y tu corazón para enfrentar estas cosas y de repente ser llevados a la seguridad, porque en ese caso, ¡yipi!, nos saltamos los malos tiempos. Pero ese es un mejor desenlace que pensar que vas a ser salvado y descubrir que no es así.
Nadie me advirtió. No me he preparado para enfrentarme al anticristo. Puedes ver que la gente que vive en el tiempo de la carta de Esmirna, lo que creo es al final de la era, necesita estar mentalmente preparada porque va a ser muy, muy difícil. La gran tribulación viene más tarde. Esta es la tribulación temprana. Versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. A los ojos de Dios son ricos porque tienen la verdad. Tienen frutos que durarán eternamente, pero andan mendigando. Y creo que eso es porque están defendiendo la verdad y les está costando. Así que terminan bastante pobres. Algo más que dice aquí, versículo 9. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son sinagoga de Satanás. Y esto, si mi sugerencia es que estas son cartas del fin de los tiempos, no estoy buscando sinagogas de Satanás en el año 95 después de Cristo. Si estas cartas son instrucciones y consejos a la gente que vive en el fin, la pregunta es, ¿quiénes son esos que dicen ser judíos pero no lo son y blasfeman en el fin de los tiempos? Así que algo de especulación aquí. Este es mi pollo de hule, lo que significa que viene especulación ahora. ¿Quiénes son? Nabucodonosor es un nombre real, pero responde a pollo de hule. La pregunta es, ¿quiénes son la sinagoga de Satanás que blasfeman diciendo ser judíos, pero no lo son? Entonces, partiendo desde ahí, vamos a Romanos 2, 28 y 29. Esto es especulación, que quede claro. 2, versículo 28. Así que aquí está Pablo escribiendo a los judíos, a Roma y a los gentiles. Él dice aquí, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni en la circuncisión la que es visible en la carne. Así que alguien que luce como un judío, que está circuncidado como un judío, que vive en Israel como un judío, no es necesariamente bajo la mirada de Dios un judío. Eso es lo que está diciendo Pablo, versículo 29. Sino más bien es judío en verdad el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Así que en ese sentido, un judío verdadero es el que es circuncidado en corazón, el que es fiel a Dios. Y los judíos que están circuncidados dicen ser judíos, pero no están caminando con Dios. No son judíos a la vista de Dios. Así que si aplicas eso a lo que creemos que puede pasar en el fin de los tiempos, sabemos que en cierto punto los judíos volverán a hacer sacrificios de animales. Hemos visto eso en Daniel. La abominación desoladora empieza a los 3 años y medio, y en ese punto los sacrificios se detienen. Así que claramente para ese momento los sacrificios ya deben de haber empezado. Así que los judíos están haciendo sacrificios en este punto. Si hoy en día vas a Israel, te encontrarás con hombres jóvenes siendo entrenados para ser sacerdotes. Tienen el ropaje, les entrenan sobre qué deben hacer y qué decir, las varias bendiciones. Tienen herramientas y equipo, como incluso un altar portátil en el que he visto que hacen sacrificios. Pero si piensas al respecto, si los judíos empiezan a sacrificar animales en el altar, lo que harán, eso es blasfemia. Todos los sacrificios animales así van a ser blasfemia, porque solo la sangre de Jesucristo puede lavar y quitar pecado y reconciliarnos con Dios. La sangre de un animal no puede hacer eso. Así que cuando los judíos empiecen en Jerusalén a llevar animales al altar que tienen en el monte del templo, sacrificarlos y derramar su sangre, eso realmente es un insulto a Jesucristo. Están públicamente rechazándolo cada vez que lo hacen. Será 2 veces al día, me imagino, en la mañana y en la noche. Así que eso es blasfemo. No hay otra forma de llamarlo. Están rechazando a Jesucristo cada vez que lo hacen. Están rechazando su sangre. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que hay un terrible castigo para los que pisotearen al Hijo de Dios y tengan por inmunda la sangre del pacto como algo común. Así que cada vez que los judíos hagan eso, estarán blasfemando
contra Dios Todopoderoso. Estarán blasfemando contra su Hijo Jesucristo y lo harán públicamente. Sin duda estarán en TV, estarán transmitiéndolo por todo el mundo. Así que, teniendo en mente que estos sacrificios se detienen a los 3 años y medio, significa que esto se refiere a los sacrificios, la blasfemia contra Dios Todopoderoso y su Hijo Jesús. Empiezan aquí por los que dicen ser judíos físicamente, pero no son judíos a la vista de Dios. Eso puede ser algo más a lo que prestar atención en el segundo año. La sinagoga de Satanás, sacrificando a animales, por lo tanto blasfemando contra el Hijo de Dios. Esa es mi especulación. Bien, entonces avanzando a la tercera carta, la que es para Pérgamo. Pero otra vez vayamos y miremos este tercer sello para tener algo de información sobre cómo puede llegar a ser el tercer año. Así que, si vamos a Apocalipsis capítulo 6, leamos los versículos 5 y 6. Vemos el caballo blanco cabalgar el gran engaño. El segundo caballo rojo llameante quita la paz del mundo. Muerte está por llegar y llegamos al tercer sello. Lo que yo diría puede ser el tercer año de los 7. Cuando abrió el tercer sello, refiriéndose a Jesús, oí al tercer ser viviente que decía, ven a ver, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Balanza con las que generalmente pesas productos como grano y fruta y demás. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Entonces el caballo negro habla, creo que es más o menos obvio, habla sobre escasez, y el denario es el salario de un día. Así que una barra de pan como el salario de un día, 3 kilos de cebada por el salario de un día. Y el caballo negro pesando las cosas. Así que eso parece estar hablando sobre escasez, dificultad económica, porque una vez falta comida, las dificultades se disparan de inmediato. Precios altos. ¿Una barra de pan por el salario de un día? Eso es ridículo. ¿Cuánta inflación es eso? ¿1000%? Eso es lo que se nos enseña aquí. Así que inflación, alzas de precio masivas, escasez y dificultad económica. Eso parece ser la base del tercer caballo. No vamos a volver a Mateo 24 otra vez, pero ahí decía hambruna y pestilencia. Eso se paralela con esto. Jesús dijo, habrá hambruna y pestilencia y terremotos por todos lados. Así que hambruna significa escasez, problemas económicos y la pestilencia de pandemias, enfermedades causadas por ellas o que contribuyen a ella, quién sabe, grandes problemas. Así que esto es un poco del trasfondo, crisis económica, enormes alzas en precios y escasez, especialmente de comida. ¿Te gustaría estar sin comida? Sería un problema, ¿cierto? A la mayoría de nosotros no nos gusta estar ni un día del año, el próximo jueves, sin comida. Pero meses sin comida, por escasez de esenciales, eso no es algo que anhelar. Eso parece ser el trasfondo del tercer año. Entonces vamos a Apocalipsis 2, a la carta a los pergamosinos, o como sean llamados. Escribe al ángel o mensajero de la iglesia en Pérgamo. Algunas traducciones dicen Pergamum, la mía dice Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás.
Ese es un inicio interesante. Hay un lugar donde Satanás tiene un trono. Hay un lugar donde Satanás habita. Y si esto es lenguaje del fin de la era, no de Pérgamo hace 2000 años, esto sugiere que hay un lugar hoy en día donde Satanás tiene un trono y donde mora. ¿Nueva York? ¿Birmingham en Inglaterra? ¿San Antonio? ¿París, tal vez? Versículo 14. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Lo bueno es que se aferraron al nombre de Jesús. No negaron su fe. Eso fue algo bueno. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas, Nicoleos, los vencedores del pueblo, lo cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, si Jesús viene rápidamente, eso es el fin de la era. Él solo va a venir a la iglesia una vez, no vendrá múltiples veces. Así que eso me sugiere que Pérgamo es una carta del fin de la era, probablemente el tercer año. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido. Es una posible e interesante conexión que si el tercer año es el año de la hambruna, escasez y dificultad económica, entonces maná escondido puede ser algo que estaríamos muy felices de recibir. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Muy bien, creo que hay bastante en esta carta, pero primero veamos la pregunta sobre el trono de Satanás y el lugar donde Satanás habita. Porque en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás y retienes mi nombre. Y habla un poco después de donde Satanás mora. Y es posible que Satanás siga morando ahí. Creo que mucha gente piensa, bueno, Satanás se aburrió. Pérgamo es tan antiguo, así que él se fue a otro lugar y ahora está en Nueva York o Chicago. Bueno, no hay razón para pensar que no sigue morando ahí, especialmente si esta carta es para el fin de la era, cuando Jesús va a volver rápido. En cualquier caso, mi especulación es que posiblemente implica que el anticristo estará basado en Turquía. Es donde Pérgamo está. Y tiene sentido para mí. He mencionado en el pasado al presidente de Turquía, el señor Recep Erdogan, quien es una figura bastante déspota y tiene una gran visión motivada por mucha pasión por restaurar el imperio islámico que solía existir por cientos de años asentado alrededor de Estambul. Se llamaba el Imperio Otomano Islámico. Fue uno de los imperios que más tiempo vivió y se esparció por África del Norte, por el Medio Oriente, por Asia Menor e incluso Europa, llegando hasta las puertas de Viena. Fue un imperio enorme. Y Recep Erdogan tiene la visión de resucitar este imperio, el que estaría fundado claramente en Turquía, tal como estuvo en el pasado. Así que si mantienen el dedo ahí y van a mirar Apocalipsis 13, versículos 1 al 3, porque cuando se habla del señor Erdogan, quien ha dicho él mismo varias veces que quiere resucitar el imperio otomano, porque eso es lo que cree su deber dado por Dios, la misión que Alá le ha dado, resucitarlo. Cuando piensas en resucitar el imperio islámico, el imperio otomano, estás empujando un poco tu mente a resucitar algo que estuvo muerto. Y por supuesto, por ahora el imperio otomano está muerto. De hecho, recibió su fin legal en 1923. Ahí fue cuando terminaron el Imperio Otomano formalmente y terminaron el califato, el califa siendo el líder político y espiritual que maneja el Imperio Islámico. Así que en 1923 eso se terminó.
Notarás que un siglo después vendría a ser 2023. El centenario de ese evento será el 2023. No falta mucho para eso. Y el señor Erdogan ha mostrado interés por hacer algo muy especial en 2023 para convencer a todos de la importancia de restaurar el Imperio Otomano. Para él, 2023 es un gran momento. Quiere hacer algo especial en 2023. Y en fin, estamos en Apocalipsis 13 hablando de la bestia y su resurrección. Versículos 1 al 3. Y yo me puse de pie sobre la arena del mar, dice Juan, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y puedes pensar en Daniel capítulo 7, donde ves animales y cabezas y cuernos. Sigamos con el verso. Y el dragón, este sería Satanás. Así es como es nombrado en el libro de Apocalipsis. El dragón, Satanás, le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Así que, algunas de las palabras ahí, dragón, Satanás, da su trono a esta bestia que en estudios pasados he dicho que esta bestia es el imperio islámico al fin de la era. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Así que lo que dije en meses anteriores es que la herida mortal fue en 1923, cuando el Imperio Otomano fue finalmente destruido, y la herida mortal siendo sanada para mí sugiere que el Imperio Otomano, el Imperio Islámico, será restaurado, resucitado durante los tiempos del fin. Y dice ahí que el diablo le dará su trono a ese imperio, a esa bestia, debería decir. Así que es interesante que el trono de Satanás se va a encontrar en la Turquía moderna. Eso es lo que dice aquí. Es donde Pérgamo estuvo. Ahí es donde el trono de Satanás está. Ahí es donde Satanás mora. Y creo que es muy posible que ahí sea donde el anticristo forme su sede. Y hace mucho sentido si el señor Erdogan o su sucesor son capaces de resucitar o restaurar el antiguo imperio islámico. En el pasado, cuando Juan estaba escribiendo todo esto, el trono de Satanás era visto en la ciudad de Pérgamo como un altar enorme. Y era un altar famoso. Era muy grande. Tenemos algunas fotos para enseñar. Y ahí fue donde Antipas fue muerto, de acuerdo a la tradición. Y el Antipas mencionado, Antipas, mi fiel mártir, fue muerto en el altar de Zeus en Pérgamo. Y era un increíble altar que ver. Pérgamo tenía 2 niveles. Uno abajo a nivel del mar y después el nivel más alto arriba de un monte, un acantilado. Ahí estaba el altar y unas bibliotecas y edificios. Era una edificación asombrosa e impresionante. Y por el fuego del altar mirarías arriba y verías el altar de Zeus y todo el humo levantándose. Era una vista de miedo, por como dicen las historias de ese entonces, y fue redescubierto porque fue perdido hace siglos y redescubierto alrededor de los 1800 por los alemanes, arqueólogos alemanes que estaban buscando en Asia Menor por artefactos del pasado y se lo encontraron y quedaron impresionados. Así que cavaron piedra por piedra y a principios de los 1900 lo transportaron hasta Berlín y ahí es donde está hasta ahora. ¿Tenemos una foto? Esto aquí es el altar de Zeus, recuperado y transportado desde Pérgamo. Es bastante grande, 18 metros de altura si subes las escaleras hasta arriba. Esa es una diferencia de 18 metros y tiene entre 30 a 45 metros de largo. Es enorme. Pueden ver a algunas personas ahí en el suelo y comparar. Y eso estuvo en Pérgamo en esos tiempos, cuando Jesús escribió esa carta.
Tiene una historia curiosa en el sentido que Adolf Hitler estuvo muy interesado en él. Parece haber empezado con su arquitecto principal, un hombre llamado Albert Speer, el que lo descubrió en Berlín en ese entonces y quedó muy impresionado y lo mencionó a Adolf Hitler. Y Adolf Hitler pareció tener interés en el ocultismo. Ya sabes, magia negra y cosas de ese tipo. Así que Hitler quedó sorprendido con el altar y solicitó que lo imitaran, que lo copiaran. Así que construyeron una réplica, solo que mucho más grande. Hitler tenía el dinero y la ambición, quería ser visto como alguien muy especial, así que le fue construida una réplica del altar de Zeus en el lugar donde hacía muchas asambleas, llamado Nuremberg. Tenemos unas fotos para que vean aquí. Este es el lugar en Nuremberg donde Hitler hacía juntas y predicaba, hablaba a cientos de miles de soldados y gente alemana. Puedes ver ahí en el medio una bandera roja con una esvástica. Esa es parte de la réplica. Tenemos otra foto. Ahí está Hitler en el centro, parado en el centro de la réplica, al altar de Zeus. Creo que esto es de 1933 y está predicando a cientos de miles en la plaza frente a él, desde algo que es una copia del altar a Zeus, el trono de Satanás, como era conocido. Es algo curioso, no es algo muy significante necesariamente. El original sigue en Berlín, en el Museo de Pérgamo. Aunque por ahora está prohibida la entrada, cerraron las puertas en 2014 para hacer algunas restauraciones y en 5 años volvería a abrirse y podrías visitar el altar de Zeus como la gente de las fotos. Y 5 años han pasado y no será abierto aún. En otros 5 años, hasta 2023 o 2024. Y el señor Erdogan, primer ministro presidente de Turquía, quiere el altar de vuelta. Quiere muchas cosas de vuelta, cosas que se han llevado de Turquía en la historia, y en particular quiere esto de vuelta. Tenemos otra foto aquí. Esta es Der Spiegel, es una revista semanal, creo que la revista semanal más popular de Europa. Es una revista alemana y esta es una traducción en Spiegel Internacional. Lo que dice ahí básicamente es que Ankara, la capital de Turquía, exige que les sean devueltos sus artefactos y el principal que quieren, puedes verlo en la fotografía, es el altar de Zeus, el trono de Satanás. Y puedes ver a la gente sentada en las grandes escaleras. Es una cosa grande. Así que, solo especulando. Si esa cosa se mueve de Berlín de vuelta a Turquía, Y al señor Erdogan, me mantendría al tanto de eso. Al igual que Hitler fue visto hablando a cientos de miles de seguidores desde su réplica del trono de Satanás, no me sorprendería si, especulando, claro, el anticristo fuera visto parado en el centro del altar de vuelta en Turquía. Pero veremos. Volvemos a Apocalipsis 2. Y dice en el versículo 13, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes. Hay una referencia ahí al martirio. Hay gente que dice que Antipas en griego significa para todos, significando que esto es una representación del futuro sufrimiento de los santos y que los mártires pueden aumentar en el tercer año. En el segundo año en Esmirna vimos una referencia de ir a prisión y ser fiel hasta la muerte. Entonces parece que en el tercer año el número de las muertes y mártires va a subir si Antipas significa para todos. Y la gente necesita aferrarse. No me niegues, dice Jesús. Lo que es posible es que en el tercer año veamos la marca de la bestia ganar relevancia. Porque recordemos que es un año de dificultad económica. Hay hambruna y precios altos. ¿Y qué controla la marca de la bestia?
lo que puedes comprar y vender. Entre las cosas que quieras comprar y vender, la comida va a estar muy alta en la lista, ¿cierto? Porque podemos estar sin muchas cosas. Puedes estar sin vacaciones si debes hacerlo. Puedo estar sin reemplazar mi auto. Puedo estar sin nueva ropa. Tengo suficiente. Puedo estar sin nuevos bolsos. Tengo suficientes de esos. Pero comida y bebida. Si alguien va a impedirte comprar y vender, lo que más te importaría es la comida y bebida, especialmente en una época de hambruna y precios altos y escasez. Así que es bastante posible que la marca de la bestia empiece a ser más importante el tercer año. Veamos Apocalipsis 13. Esto es para recordarnos sobre la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 14 al 17. Y por supuesto, muchos aspectos de las cartas son más claras, estando más cerca del tiempo. Antes de él, como estamos ahora, estamos probando un poco a qué crees que esto se puede referir. Puedo leer las palabras sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos pero no lo son, trono de Satanás. Puedo leer las palabras y ser familiar a la imagen que nos es pintada, pero lo que significa en la práctica es posible que no lo sepamos hasta que estemos ahí. Así que estoy tratando de organizar cosas así como una posible línea de tiempo. Así que versículos 14 al 17. Y él, el falso profeta, engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, el imperio islámico, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia, que tiene la herida de espada y que revivió. El Imperio Otomano, que fue herido por la espada justo después de la Segunda Guerra Mundial y legalmente terminado en 1922 al 1923. El centenario solo está a 18 meses de distancia. El señor Erdogan quiere hacer algo especial. Versículo 15. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciera que fueran muertos por todos los que no adoraran a la imagen de la bestia, y ciertamente incluiría mártires. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que si no tienes la marca, si no sucumbes a la autoridad de la bestia y el falso profeta y no recibes la marca, no podrás comprar o vender. Y la cosa más importante que tú y yo podemos comprar es comida. Es esencial. Así que la pregunta es, ¿cuánta gente va a comprometer su fe y negar al Señor Jesucristo para tener acceso a la comida y poder comprar y vender? ¿Cuántos aceptarán la marca? Creo que la respuesta es que algunos van a comprometerse, algunos van a negar a nuestro Señor Jesucristo y no se aferrarán a su nombre. Algunos van a tomar la marca y comprometerse para poder, ya saben, comer. Pero otros van a mantenerse firmes y sufrirán las consecuencias por hacerlo. Y muchas personas que hacen profecía ahora dicen que los mandatos de vacunación parecen un precursor, una enseñanza de cómo condicionar a las personas, porque lo que se está viendo ahora es mucha gente bajo la presión de recibir una vacuna que no quieren para mantener su trabajo. Sin pinchazo no hay trabajo. Así que lo que estamos viendo es como una práctica donde decenas de millones de personas están siendo forzadas a cumplir mandatos del gobierno para mantener una economía segura, tener un trabajo, tener un salario, poder comprar y vender, pero solo si aceptas la vacuna. Eso está causando bastantes problemas a la gente ahora. Y mucha gente dice que esto es un precursor, un acondicionamiento para que la gente acepte algo como la marca de la bestia cuando llegue. Pero mientras estamos aquí, veamos el capítulo 14, porque no es algo que quieras aceptar. Capítulo 14, versículos 9 al 12.
Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Y ninguno de nosotros quiere eso, ¿cierto? Ninguno de nosotros quiere beber el vino de la ira de Dios vertido sin diluir. Eso es lo que recibes si tomas la marca de la bestia y adoras a la bestia. Sigamos. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿Cierto? Así que estás condenado si tomas la marca de la bestia. Pero si no tomas la marca de la bestia, no puedes comprar y vender. Así que puede que empieces a tener bastante hambre. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo 12 no es un versículo aleatorio en el contexto de la marca de la bestia. Los santos son quienes no tomaron la marca de la bestia y mantienen los mandamientos de Dios. Número 1. Dios es nuestro Señor. Y mantienen la fe en Jesús. Así que los santos son quienes, incluso en estos muy difíciles tiempos, donde la marca de la bestia es ordenada, la gente es amenazada con no ser capaces de comprar y vender. Los verdaderos santos siguen aferrándose a Dios y a Jesús. Esa es su perseverancia, su paciencia, como dice aquí. Si vuelves a Apocalipsis 2, a la carta en el versículo 17. Es fácil para nosotros sentarnos aquí hoy muy cómodos, con estómagos llenos, con un buen desayuno por la mañana. Yo no, pero tú tal vez sí. Y estás relajado ahora mismo. Tal vez tienes un vaso de vino cerca y es muy difícil pensar en esos días que vienen donde habrá martirio y mucha presión. Y algunas personas se rendirán ante la presión y tomarán la marca de la bestia para poder comer y beber. A mí me gustaría comer y beber, así que este no es un tiempo agradable que esperar. Pero miremos Apocalipsis 2 y el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las 7 iglesias que vivirán estos 7 años, o al menos esperamos que no más que los primeros 6. Al que venza, le daré de comer del maná escondido. Esa podría ser la respuesta, que en esa difícil época, donde no puedas tomar la marca de la bestia sin ser condenado, sin la marca no puedes comprar ni vender, sería muy bueno si Dios pudiera encontrar la forma de darnos maná escondido para apoyarnos. Cuando el antiguo Israel pasó por el desierto después de dejar Egipto, Dios les alimentó día a día con maná. ¿Va a pasar otra vez? Que los santos puedan resistirse a la marca de la bestia, no se involucrarán, se aferrarán al nombre de Jesús y mantendrán los mandamientos, la fe en Jesús, y Dios les proveerá maná escondido. Mantengamos en mente que el tercer año, el caballo negro, indica escasez, precios altos, tiempos de hambruna y enfermedad. Tener maná escondido Dios sería un gran beneficio. Seguiremos en el capítulo 2 unos minutos más. Veamos el versículo 14. Porque Jesús tiene algunas cosas contra la gente de estos tiempos. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues de lo contrario vendré pronto a ti. Lo que, como dije antes, si Jesús viene rápidamente, Él solo vendrá una vez a la iglesia. Así que para mí eso es gran evidencia de que esta es una carta del fin de la era. Y tenemos a esta persona llamada Balaam.
Y no voy a ir a las referencias en el Antiguo Testamento de Balaam y Balac. Puedes leerlo en tu tiempo y sería una buena idea. Encontrarás en Números 23 y 24, Balaam es el hombre con la asna que fue desobediente y Balaam empezó a golpearla por no llevarlo por el camino que debía. Y la asna habla y le dice, vamos, maestro, ¿alguna vez te desobedecí en el pasado? No, no lo has hecho, pero lo hiciste esta vez. Esa es la historia, ¿cierto? Y por supuesto, lo que había visto la asna fue un ángel con una gran espada listo para cortarle la cabeza a Balaam y a la asna. Pero la asna al verlo dejó de caminar. Ese es Balaam, pero el punto de Balaam es que fue un profeta falso internacionalmente conocido. Y fue atraído con montones de dinero por Balac para que maldijera a Israel. Así que lo que ves aquí es una referencia a un profeta falso conocido internacionalmente. El Balaam de los próximos años. Creo que ese es el profeta falso de Apocalipsis 13. Y tal como Balaam le enseñó a Balac a hacer tropezar a la gente de Dios en los tiempos antiguos, Balaam va a enseñar cómo hacer tropezar a la gente de Dios en los próximos tiempos. Va a enseñar cómo seducir a los santos de Dios en el año de Pérgamo para que caigan en idolatría. Así que creo que esta es una advertencia a la gente de los tiempos de Pérgamo, el tercer año, para que tengan cuidado de la influencia del Balaam de este tiempo, el que es el gran falso profeta de los últimos años, el que apresurará en Apocalipsis 13 la marca de la bestia. El falso profeta es quien da inicio a esto. Él va a seducir a la gente. Y me imagino que va a convencer a la gente del mundo con facilidad. Pero ¿qué pasaría si tú eres invitado a aceptar la marca de la bestia? Es promovida por un gran falso profeta, un individuo poderoso, tan poderoso como Balaam lo fue en su día. Él fue capaz de maldecir y bendecir. Tenía un poder espiritual significativo. Y si el Balaam de los últimos días, el falso profeta, dice, tienes que tomar esta marca si quieres comer y beber, si quieres comprar y vender, si quieres vender y comprar, es corto para si quieres vivir. Si quieres vivir físicamente y comer y beber, necesitas aceptar esta marca. ¿Serías tentado? ¿Serías seducido? Esta carta sugiere que algunos lo serían. Dice, tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti. No te arrepientes a menos que haya algo de lo que arrepentirse, ¿cierto? Así que esta carta sugiere que algunas de las personas aquí, versículo 14, tengo unas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam. Así que el falso profeta de los últimos años parece influenciar a la gente de Dios en ese tiempo. Así que supongo que la pregunta es, ¿estarás preparado? El engaño será poderoso. El caballo blanco cabalga el primer año. Esa es mi sugerencia. Pero no va a regresarse al final del primer año. No es como si el caballo blanco cabalgara y dijera, muy bien, han pasado 12 meses, voy a volver a mi establo. El jinete del caballo blanco avanza y el engaño empieza, no se detiene después de 12 meses, porque ese es el tema dominante del primer año. Y al segundo año tienes al caballo rojo y la falta de paz en la tierra, el conflicto, las guerras, los rumores de guerra. Eso no se detiene en el tercer año, así que todo esto continúa, solo que tal vez volviéndose peor cada vez. Así que hay un gran engaño. Y el falso profeta Balaam es uno de los grandes mentirosos. Y si sigues las lecciones de Éfeso, los santos deberían ser capaces de reconocer al falso profeta al evaluar cuidadosamente lo que dice. Pero después de haber identificado al profeta falso, Balaam, si gustas. Sí, pero quiero comer y beber. Tengo hambre y necesito comprar y vender. Necesito tomar esta marca. Todos en la iglesia están aceptándola. Así que creo que debemos prepararnos mentalmente. Si has pasado toda la vida en la iglesia de Dios esperando ser llevado en un avión hasta Petra,
Sí, como muchos de nosotros hemos hecho, y pasamos muchos años imaginando cómo nos va a tomar de San Antonio, San Francisco o Colorado y llevarnos hasta Jordania. Necesito tener un pasaporte, necesito tener una visa, o va a pasar algo mágico y llegaremos así a un lugar de seguridad. Genial si ese es el caso. Al igual que aquellos esperando el rapto secreto. Sería por completo brillante si desapareciéramos y llegáramos a las nubes o a algún lugar en el desierto. Genial. Pero si estás apostando en eso como tu solución y resulta que estás enfrentándote al anticristo y Balaam, el falso profeta, y te enfrentas a la marca de la bestia y te enfrentas a negar el nombre de Jesús y ser condenado, el tiempo de fijar eso en tu mente es ahora, mientras tenemos relativa paz y tranquilidad. Ahora que tenemos tiempo de mirar estas cosas y orar al respecto y decir, no estoy seguro de que tenga la fuerza física ni la fuerza espiritual de enfrentarme al anticristo y los nicolaitas, los vencedores. Esos son los musulmanes, creo yo, los seguidores de Alá. No tengo la capacidad de hacer todo eso, porque creo que soy uno de esos que no se sienten espiritualmente fuertes. No me siento como un guerrero que va a la batalla. Pienso, preferiría saltármelo. ¿Puedo saltarme estas partes y llegar al final? Pero soy consciente de ello. Creo que este es un buen tiempo para pensar, si resulta ser como dijo Jamie, y es muy posible que vivamos esos 7 años y pasemos por tiempos difíciles de sufrimiento y pobreza y tribulación y martirio y prisión. Lo que no suena muy interesante. Recuerda que en Mateo 24, donde Jesús describe las señales del fin, una de las que es cuando veas la abominación desoladora asentarse en el lugar santo, de la cual habló Daniel el profeta. El versículo anterior a ese, él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay perseverancia, hay paciencia, hay soportar el sufrimiento. Hay un camino dificultoso lleno de baches más adelante del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que, como dije, creo que lo mejor es revisar las Escrituras y prepararse para un tiempo difícil. Y no esperar hasta que estés ahí y descubras, ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta de que la tribulación empezó y estoy en ella, y no tengo la más mínima idea de qué hacer. Estoy realmente mal preparado. Mi pastor y ministro no me dio ni una advertencia. Bueno, aquí hay algunas advertencias, y hay más cartas con aún más advertencias. Pero también algunas buenas noticias cuando lleguemos a Filadelfia, si eres santo de Filadelfia, por supuesto. A lo que llegaremos en su momento. Bueno, eso es todo por hoy.